Bueno, muy buenas noches. Es para mí muy gratificante volver a estar con todos ustedes. Les doy una bienvenida a este live en donde está hoy transmitiendo por medio del Facebook Live de Ser Crecer de Neuropsico Elianet y Neuropsico Elianet por Instagram y de Ser Crecer también por Instagram. Eh, un caluroso saludo y un fraternal saludo a todos ustedes. Mientras que las personas se van conectando, quiero dar una pequeña presentación mía, pero sin antes darle un saludo muy cordial a Hurtado Asprilla, Flores, qué rico saber de dónde se conectan, Nancy, muy buenas noches, Naticita, muy buenas noches. Y aquí en el Facebook, no veo acá eh, las personas que se están conectando, pues para poder decir dando un pequeño saludo, sería muy importante saber de qué lugares, de qué ciudades y de qué países se están conectando. En la noche de hoy he querido de manera muy particular compartir con ustedes este pequeño espacio reflexivo, donde vamos a hablar de alguna manera de generalidades acerca del TDAH. Ya he venido dando unas masterclass en ocasiones anteriores, donde hemos venido reflexionando sobre muchos aspectos que tienen mucha relación con las condiciones que se les presenta a los niños y jóvenes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero hoy sí quise realmente hacer una charla muy de tipo informal, dando también oportunidad y espacio para que las preguntas que surjan por parte de ustedes, en la medida de las posibilidades, podérselas responder. Mientras tanto, le doy un pequeño saludo a algunos de los que se están conectando desde la República Dominicana. Gilda, Sebas, Juliana, bienvenidos. Naticia. Y de Facebook no tengo aquí como la posibilidad de mirar de Facebook, ¿dónde puedo yo mirar para darles un pequeño saludito mientras que se van conectando otras personas? Ya hay 117. Muy bien. Aquí tenemos a Vanessa, muy buenas noches. Fiorbane desde Perú. Enis Negrete desde Valledupar, muy buenas noches. También saludo de manera muy especial desde Ecuador a Evita Niño, a Araceli Cabrera desde México, a Gabriela desde Venezuela, a Luisa Salazar desde Chile, a Wanda Santiago desde Puerto Rico, qué lindos, qué maravilla, a Lorena Toro desde Chile, a Alicis desde Cincelejo, saludos de Leer desde Honduras, Valentina Cueva, muy buenas noches, un abrazo. Ener Sida, desde República Dominicana, qué bien. A Rosa Elvira, desde nuestro querido Colombia, Nariño. A Marta Cepeda, desde nuestra querida Colombia. A Leneida, desde Mogollón, Perú. También a Brigitte, desde Perú. Muchos saludos a Marta Cepeda, desde Barranquilla. Y aquí en nuestro Instagram, Neuropsico Elianet, desde Panamá se comunica a Sara Estela. Un abrazo a Luisa Fernanda, a Rosy. Bueno, en fin, es muy gratificante tenerlos a todos aquí en este momento muy especial. Bueno, entonces yo quiero iniciar mi intervención con algo muy particular y quisiese compartirles a ustedes de las muchas experiencias que he venido teniendo a lo largo de mi bagaje experiencial, uno de los tantos casos que de una u otra manera se ha suscitado para mí un gran reto, buscando con ello el mejoramiento de las condiciones de los pacientes y obviamente, por supuesto, también de sus hermosas familias. Yo primero voy a hacerme una pequeña presentación. Te está hablando Elianet Gómez, psicóloga.
neuropsicóloga clínica con algunas especializaciones en neuropsicopedagogía, especialización en déficit de atención, hiperactividad. Tengo también una especialización en neurocoaching con entrenamiento en PNL, donde lo utilizo fundamentalmente a todo el método que diseñé para ser implementado en todos los procesos terapéuticos que se desarrollan a lo largo del trabajo que hacemos en Ser Crecer, como fundadora de la IPS Ser Crecer Pereira, y también pues soy la creadora de un método llamado EMPEMED, Entrenamiento para el Manejo Neuropsicopedagógico para el Manejo del Déficit de Atención, que es del cual voy a referirles ahora el próximo 27 de marzo, para lo cual quedan todos absolutamente invitados con todo el corazón, hora Colombia, 10 de la mañana, donde vamos a tener una maravillosa experiencia y allí te daría a conocer de manera mucho más puntual el método que ha servido en la implementación de muchas técnicas y estrategias que han servido de manera sustancial al mejoramiento de muchos niños y jóvenes y aún de adultos que padecen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, buscando con ello el mejoramiento, con experiencias supremamente gratificantes. Sigo dándoles la bienvenida a Fernanda de República Dominicana, a Hilaldi desde Colombia, a Milka, muy buenas noches, a Tere desde México, a María José desde Guatemala, a Karina. Muy bien, Karina dice que estaba escuchándome porque quiere ayudar a sus hijos que tienen trastorno por déficit de atención. Claro, estoy para servirles, para todos. Por eso abro estos espacios sin ningún costo, porque me apasiona ayudar, dar, ofrecer mis conocimientos de manera humilde a todos ustedes, con la firme certeza que si nos ayudamos desde la mutualidad, podemos hacer de nuestro mundo, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, aún de nuestros adultos, pues mundos diferentes y mejores. Si unimos todos nuestros esfuerzos desde el amor, desde la fraternidad, desde la convicción, desde la pasión, indiscutiblemente podemos lograr obtener grandes logros con este propósito tan bello como es ayudar a mejorar vidas en el marco de su salud, tanto mental como física y demás. Bueno, se siguen uniendo muchas personas. Bienvenidos a todos. Bueno, yo quiero iniciar una pequeña introducción con compartirles una anécdota de tantas historias que hay para compartir con ustedes. Muy probablemente en la medida en que les esté referenciando esta historia de vida, ustedes se van a poder lograr identificar de manera significativa posiblemente con el caso del paciente o en su defecto con muchos componentes situacionales que a nivel familiar han estado viviendo y que detrás de esta historia habrán algunas pautas, algunas sugerencias y abriremos entonces el espacio para que las preguntas que surjan a través de ello puedan ser respondidas de una manera adecuada y oportuna. Bueno, no es fácil abordar el déficit de atención, puesto que pareciera ser que todos los niños que son inquietos, todos los niños que son agresivos, todos los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, todos los niños que son impulsivos, pareciera ser que todos están enmarcados con una marquilla o una cuadrícula donde lo etiquetamos con el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí me parece muy importante que hoy les quede supremamente claro la diferenciación entre un niño que padece trastorno por déficit de atención a un niño que por sus componentes sintomáticos, sea de rebeldía, sea de inquietud, sea de inestabilidad, lo estén rotulando y lo estén metiendo o encasillando dentro de un diagnóstico que probablemente no le corresponde a él, sino que está lejos de tener un trastorno del neurodesarrollo,
pudiésemos estar más bien hablando de una alteración estrictamente de tipo emocional, con componente situacional, separación de padres, un componente de frustración que lo lleva a una situación de irritabilidad, de impulsividad, de agresividad y finalmente de resistencia al estudio. Entonces, son cosas completamente diferentes. Permítanme entonces, yo quiero compartirles de una manera muy especial uno de los tantos casos que hemos venido manejando aquí en nuestro centro Ser Crecer, Centro Neuropsicológico Integral Pereira, en donde me llega una familia muy bella. Puede que estén aquí escuchándome, yo les pido la autorización que me permita compartir, porque es una experiencia supremamente gratificante. Inclusive la mamá se prestó para darnos un video testimonial de la experiencia tan maravillosa que tuvo con nosotros, y aún también filmamos a su hermoso niño. Si están aquí conectados, les mando un abrazo y un fraternal saludo. Saben que los quiero y los llevo en mi corazón, y que ellos se han vuelto para mí en una inspiración. Me llega un niño más o menos aproximadamente de unos 7 añitos, procedente de la ciudad de Bogotá. Los padres muy queridos, una relación de pareja, por fortuna, muy estable, pero obviamente con unos altibajos a raíz de la situación de conflicto que se veían abocados permanentemente con su niño. Me referían, doctora, venimos desde Bogotá porque pues te conocimos por las redes sociales, y nos encontramos con que nuestro niño, apenas de escasos 7 años, ya ha recorrido aproximadamente 6 colegios en donde ha sido, nos han recomendado cancelación de la matrícula, porque no es posible tenerlo en el colegio, ya que muchas familias han estado cuestionando al director del colegio que cómo hacen para tener un niño tan agresivo en el aula de clase, y entonces se las colocaban de manera tal en donde quedaban entre la espada y la pared, es decir, o dejan el niño o retiro el mío. Y muchos colegios, pues obviamente el bien general opera sobre el bien particular, se vieron abocados a suspenderle la ubicación del niño en el colegio, y pues empieza la historia de padecimiento de esta pareja, buscando con ello un colegio que se adecuara a las necesidades del niño, que el niño pudiese adaptarse adecuadamente, y fuera eso, pudiese funcionar de una manera muy efectiva. Saben de Ser Crecer por las redes sociales. Nos coge la época de la pandemia, me abordan en la época de la pandemia, y empezamos a hacer la historia clínica a través de asesoría online. Después de que se da la oportunidad de superar la época del confinamiento, ellos deciden venir aquí a Pereira y se hospedan en un hotel durante un lapso de tiempo, puesto que ellos estaban dispuestos a hacer lo que tuviesen que hacer, a razón de que ya habían ido a varios centros, habían buscado varios psicólogos, varios neuropsicólogos y varios psiquiatras, con algunos cambios en el niño, pero con muchas fluctuaciones a nivel de comportamiento, para lo cual implicaba para ellos muchas dificultades, en el sentido de que era un problema sacarlo a visitarlo a los familiares, llevarlo a un parque de recreación porque era un niño demasiadamente agresivo y violento. A pesar de que le cambiaron de colegio, empezaron nuevamente a darse en las quejas de las dificultades de su comportamiento, de su impulsividad, que no le gustaba escribir, no le gustaba copiar, pero los profesores siempre recalcaban que era un niño supremamente inteligente y muy aventajado en muchas cosas, específicamente en la parte del lenguaje. Lo que no entendían sus padres era cómo un niño tan inteligente, con tantas capacidades, un niño tan creativo, no pudiese tener una contención emocional, no pudiese tener una capacidad de regulación en su comportamiento y en sus emociones que le permitiera adaptarse a las situaciones de exigencia del contexto escolar, y por ende a acogerse a las normativas y finalmente a responder de manera adecuada a nivel académico. Prueba de ello es que también habían quejas académicas porque nunca terminaba de escribir,
porque había un proceso de enlentecimiento en su escritura. Aparte de eso, habían algunas dificultades en su proceso escritural, porque invertía números, invertía fonemas y demás, pero su lectura era mucho más corriente. Entonces, este contraste de ciertas características donde era muy bueno para unas cosas y era deficiente para otras, a los papás no les cabía en la cabeza de entender qué era lo que le ocurría a su niño. Fue diagnosticado, tuvieron varios diagnósticos, entre los cuales prevaleció siempre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero cuando ya llegó aquí a nuestra consulta y empecé a sondear de manera sustancial las situaciones del niño, empecé a encontrar que habían de pronto unas fallas muy sustanciales en primera instancia en el manejo de las normativas en el contexto familiar. Empezamos a encontrar que la manera como papá y mamá se estaban comunicando con él no era lo suficientemente asertivo, puesto que era un niño también, además de su déficit de atención e hiperactividad, era un niño más bien opositor a la norma. Y fuera de eso, muy desafiante. Y la conducta para contrarrestar esa situación era agredir físicamente con un lenguaje supremamente soez. Cuando llegó a mi consulta, tengo para decirles que fue muy difícil, muy complicado abordar el niño. Lo primero, con todo el respeto, fue: yo no vengo aquí vieja y fue tantas, conmigo nadie puede, usted tampoco va a poder conmigo, vieja tanto. Y manoteaba y era iracundo. Entonces yo le pregunté: no entiendo, mi amor, ¿por qué de tu enojo cuando apenas te estoy conociendo y veo en ti a un ser maravilloso, a un ser hermoso, a un ser lleno de luz? Y va diciendo: ¡ja! Usted, señora, está loca, yo no soy ningún niño bueno, yo no soy ningún niño inteligente y yo no soy ningún niño de luz y menos un ángel como tú me dices. Ja, ja, tengo para decirte que soy el demonio personificado, yo soy un lío, la gente es un lío, el mundo para mí es un lío, los maestros que tengo son un lío y yo soy un lío, odio este mundo y me quiero morir. Ese fue el primer recibimiento que tuve con él, el primer acercamiento. Puedes darte cuenta la magnitud de la dificultad. Y ahí estaban los padres presentes y ellos no sabían qué hacer, cómo comportarse y le decían: quédase quieto, cómo irrespetas a la doctora, mira que te quiere ayudar. A mí no me ayuda nadie, a mí nadie me ayuda, nadie ha podido conmigo. Esta señora cochinorrea, fea, tampoco va a ser capaz conmigo. Nadie puede conmigo, yo soy invencible. Ahí yo podía entrever en medio de esa experiencia, de su ira, de ese contraste de emociones, de dolor, de sufrimiento, de incomprensión, que había un niño dotado de posibilidades, dotado de amor, dotado de cariño, dotado de ternura, pero también estaba inundado de frustración, inundado de ira, inundado de rebeldía, porque en medio de todos los ensayos y esfuerzos que él había venido haciendo a lo largo de su vida, no había podido humanamente lograr encajar dentro del contexto social, que fuera querido, amado, protegido por sus compañeritos, porque sus conductas hacían que fuera rechazado en el aula de clase, en el fútbol, cuando iba a una fiesta era rechazado, él decía que no encajaba en ninguna parte, los amiguitos vecinos tampoco lo querían porque era muy agresivo. Y cuando yo empecé ya a abordarlo, él me decía: es que, doctora, el cerebrito me da la orden que me comporte mal porque hay una fuerza sobrepoderosa que me dice que sea malo, que muerda, que pellizque, que arañe, que patee. Sencillamente es un cerebrito caotizado internamente
lleno de frustración y de dolor, y que su subconsciente estaba buscando la manera de adaptarse, y si adaptarse frente a las situaciones que para él eran amenazantes era con conductas reactivas como mecanismo de defensa para defenderse ante la adversidad que él veía como amenaza de toda la cotidianidad, pues él lo hacía. Las primeras sesiones fueron supremamente difíciles, donde no pasaba de maltratos, de expresiones soeces, de agresión, cogía juguetes, los tiraba al piso, y ya llegó un momento donde yo ya me puse pues con una actitud de mucha afectividad, pero con una voz muy contundente de coronela, donde le dije estas palabras: aquí donde estás, yo soy la que mando, y por tanto tú vas a tratar de obedecer y de calmarte y de tranquilizarte, porque aquí venimos a pasarla bien, aquí venimos a disfrutarnos la vida, aquí venimos a entendernos, a conocernos, a disfrutarnos y a mejorar situaciones que nos den a los dos felicidad. Entonces, un primer elemento importante para abordar a nuestros niños es el lenguaje pluralista. Involucrémonos dentro de sus dificultades, involucrémonos dentro de su situación, involucrémonos dentro de su preocupación. No le manejemos su preocupación, permitámosle que él experiencie su emoción, y detrás de esa emoción compartámosla, comprendámoslo, entendámoslo, y digamos que bajo esas condiciones también mamá, también papá se han equivocado, también hemos pasado por algunas dificultades similares a las de él, y que de alguna manera, si hacemos caso, si escuchamos, si logramos comprender, manejar las emociones, escuchar al adulto, de esa manera fácilmente podemos llegar a unos acuerdos, alivianar lo que a él le genera carga y finalmente mejorar. El niño fue finalmente entonces valorado a nivel de psicología, donde le encontramos a nivel de diagnóstico un trastorno de ansiedad mixto con un trastorno depresivo infantil, lo que hacía complejizar de manera sustancial mayormente la situación del niño. Adicional a eso, se le hizo la valoración neuropsicológica y se le encontró un coeficiente intelectual de 127. Estamos hablando de un niño súper talentoso, con una excelente fluidez verbal. Muy posiblemente, le decía a los papás, es un niño con súper dote en el campo del índice verbal, en el área lingüística que hay que aprovechar. Es un niño que hay que aprovechar su expresividad, todo su lenguaje expresivo. Y las áreas donde más dificultades le encontramos fue en la parte de las praxias, la motricidad fina, la coordinación visomotriz, su lateralidad. Había un poco más de torpeza allí. Y ello explicaba la razón del por qué no le gustaba mucho escribir, o en su defecto cuando lo hacía le generaba alto índice de fatigabilidad, que esto te puede estar pasando con tu niño o con tu niña o con tu adolescente. Cuando ellos tienen un índice de fatigabilidad alto para escribir, pues entonces empiezan a proyectar una conducta de resistencia y finalmente de desistir de la actividad. Y es el prototípico niño que, a pesar de que son muy inteligentes, no obstante a ello, no logran escribir oportunamente, y es el prototípico niño que mantiene frecuentemente atrasado. Entonces, ¿cómo se atrasa? Que ese puede ser también el caso de tu niño. Llegan a la casa con una sobrecarga de trabajo. Por un lado, terminar de desatrasarse de las asignaturas en cuyas clases no logró consignar de manera adecuada, y por el otro lado, la carga de tareas, las cuales suman dos cargas que a la dinámica del niño y las condiciones en las que se encuentra neurobiológicamente, pues resulta ser muy dispendioso para un niño bajo esas condiciones, que después de haber vivido una jornada escolar, llegue a la casa primero a desatrasarse de lo no consignado
Y en segundo lugar, termine haciendo las tareas 3, 4, 5 con un nivel de rigurosidad. Y si a eso le sumamos de pronto que aparte del déficit de atención, tenga otras alteraciones que son comórbidas, es decir, que se asocian a su dificultad del déficit de atención, pues entonces eso hace que se complejice mucho más la situación de él. En este orden de ideas, entonces, como había sido un niño que había sido ya valorado por varios profesionales, con varios intentos de tratamientos y sin ningún tipo de evolución, yo sí le dije a los papás, no es muy común en mí hacer remisión a neuropediatría, pero sí me encantaría, papá y mamá, una valoración con un neuropediatra que nos permita identificar la madurez neurobiológica, en qué condiciones están sus funciones ejecutivas, pues para poder determinar si es meritorio de pronto el manejo en su fase inicial de un medicamento. Y la madre me respondió, doctora, a mi niño ya fue medicado con risperidona y también me le medicaron con Ritalina, y la Ritalina me le dio unos efectos colaterales en donde hubo presencialidad de falta de apetito, se le alteró el sueño y empezó con unas conductas ya no hiperactivas, ni reactivas, ni de agresividad, sino que era un niño que lo veíamos como un zombie, un niño triste, un niño alicaído, un niño que ya no expresaba. Entonces, como vimos un cambio sustancial de conductas, más bien optamos entonces por suprimirle la Ritalina. También me le mandaron la Risperidona, que es un medicamento para regular el trastorno oposicionista desafiante. Y sí, doctora, mejoró un poquito la conducta irritable y agresiva, pero también ese medicamento me le generaba otros efectos colaterales, dolor de estómago, mareos, cefalea y demás. Entonces, con base a eso, yo les dije, vamos a hacer lo siguiente, una última mirada desde la perspectiva neuropediátrica, como para mirar el concepto de él, y ya ahí miramos de qué manera podemos iniciar el proceso de intervención. Y fue así entonces como fue llevado a neuropediatría, obviamente corroborados los diagnósticos, trastorno por déficit de atención subtipo mixto, es decir, el niño presenta impulsividad, hiperactividad e inatención, es decir, de las tres tipologías de déficit de atención, porque tenemos tres tipologías. La primera tipología es el déficit de atención subtipo inatento, que es el niño que no presenta tantas conductas impulsivas ni es tan hiperactivo. Es más bien un niño que pasa posiblemente inadvertido en el aula de clase, de pronto puede tener también quizás comportamientos de introversión, más bien tímido, más bien ansioso. Entonces ese tipo de niños que como no se manifiesta de manera comportamental, pasa casi inadvertido a la luz de los profesores, de sus compañeritos y aún de sus familias. Pero mentira es que el niño, su área de mayor afectación en el lóbulo prefrontal está sustancialmente ubicada en el área del control atencional. Entonces es un niño que factiblemente una niña presenta afectaciones en su atención, y detrás de la alteración de atencional, una de las áreas que más se afecta son los niveles de memoria. Entonces, un niño que tenga afectada la memoria a corto plazo o a mediano plazo, o la memoria a largo plazo, que es la evocación, sea por el canal auditivo o por el canal visual, si un niño tiene afectada estas memorias, muy probablemente esta alteración en esta área que está ubicada en el centro hipocámpico, en el área hipocámpica, va a afectar de manera sustancial los dispositivos del aprendizaje. Entonces es un niño que va a empezar a tener posiblemente un retroceso, o en su defecto se va a ir enlenteciendo la adquisición de los dispositivos de aprendizaje en términos de lectura y de escritura. Entonces, en este orden de ideas, es bueno que logremos
por lo menos hoy hacer la diferenciación de la clasificación que compone el déficit de atención. Entonces, la subclasificación 1 es el niño netamente inatento, no necesariamente tiene que ser impulsivo y no necesariamente es hiperactivo. Generalmente esta tipología de niños son más bien sumisos, son más bien introvertidos y no hay componente casi agresivo, puesto que más bien la introversión, el comportamiento retractivo a nivel emocional, el no expresar o exteriorizar sus sentimientos y emociones, puede ser para él o para ella un componente estratégico para poder mediar su frustración. Diferente el niño que en la evaluación se identifica unas características sintomáticas donde devela conductas de tipo hiperactivo, el niño que no se puede quedar quieto, el niño que todo lo está cogiendo, el niño que daña, el niño que destruye, el niño que no tolera más de 15 minutos o 10 minutos o 6 minutos sentado en una silla, el que se está parando frecuentemente de la silla, el que está almorzando pero interrumpe el almuerzo 4, 5, 6 veces y tú le dices, siéntate Andrés, Felipe, estamos almorzando porque tienes, y ellos parecen motorcitos que andan y deambulan por toda la casa y siempre aterrizan, entonces es el último en terminar en almorzar porque emplea parte de su tiempo en otro tipo de actividades. Es el niño que tiene que estar haciendo, jugando con algo, una cosita en la mano mientras que está comiendo o está estudiando. Y el área del componente impulsivo, de la impulsividad, tiene mucho que ver con el comportamiento del freno inhibitorio o de la conducta inhibitoria o del control inhibitorio de la conducta, que hace referencia a esa capacidad que tiene el niño o la niña de contención emocional, de regular las emociones, de no asumir conductas reactivas, agresivas, de pegar, de morder, como estrategia para, de alguna manera, adecuar o regular la frustración que está haciendo. En el caso del que les estoy comentando a ustedes del niño, este era el caso particular de él. No le gustaba que le llamaran la atención, no le gustaba cuando un amiguito le decía que qué letra tan fea, no le gustaba cuando un amiguito le ponía un apodo, no le gustaba cuando la profesora le decía, Felipe, este trabajo te quedó mal, repítelo. Cuando a los niños, bajo estas condiciones, después de haber hecho un esfuerzo sustancialmente significativo para realizar una tarea, hacer un ejercicio, elaborar un diagrama, elaborar un dibujo, el maestro o el padre o la madre o un adulto le dice, ¿qué trabajo tan mal hecho o es insuficiente? Tú no te alcances a imaginar la magnitud de la frustración que puede existir en el mundo de ellos, en su corazón, cuando después de tanto esfuerzo, poner en sincronía los dos hemisferios cerebrales, regular su cuerpo, regular sus emociones, sacar motivación, sacar fuerza, energía, credibilidad para poder lograr cumplir con un objetivo de una tarea, y después de haberla hecho de una u otra manera, el adulto le desdibuja su esfuerzo, le desconoce su esfuerzo y finalmente le dice, tienes que volverlo a repetir, o este trabajo está muy mediocre, mereces un 2,5. Aquí yo no te digo que le regalemos nada al niño. Aquí yo no te estoy diciendo que le tengamos compadecimiento. Aquí no le estamos diciendo que le regalemos absolutamente nada. Aquí lo que estamos reflexionando es ser comprensivos, ser compasivos, entender la dinámica del niño, sus esfuerzos, sus angustias, sus preocupaciones, sus temores, porque de esa manera, si le hacemos un excelente acompañamiento, muy probablemente él va a empezar a creer en sí mismo, que fue lo que empezamos a hacer con nuestro paciente que nos llegó de Bogotá, donde empezamos a resaltarle de manera sustancial todas sus habilidades y le dije a los papás, vamos a empezar a darle mayor manejo a todo lo que para él es fácil, a todo lo que para él es de disfrute. Doctora, le encanta la plastilina. Vamos a tratar de utilizar la plastilina como una herramienta de trabajo alternativo, donde vamos a hablar con sus maestros y les sugeramos
que parte de las tareas de manera particularmente sustancial es que el niño pueda a través del modelado con la plastilina hacer, por ejemplo, la maqueta o hacer la gráfica que supuestamente fue consignada o fue concebida a manera de tarea, lo que para el otro niño debe hacer el muñeco o la gráfica de la figura humana, permitámosela a él, por ejemplo, que haga su modelado en plastilina, porque lo que nos interesa es echar mano de manera sustancial de todo lo que su niño, de todo lo que el niño tiene como fortaleza, como bondades, resaltarle mucho más sus habilidades, sus emociones, reconocerle que se le dificulta, expresarle que estamos con él. Pero si lo gritas, si lo pellizcas, si lo enjuicias, si lo murmuras, si lo condenas, si lo fatalizas, si lo comparas, si lo ridiculizas y tras de eso le das el chancletazo, porque todavía tenemos papás que todavía dan chancletazos, si todavía le damos el susurrón o el pellizco, o si todavía le gritas donde tú le sacas tus ojos de manera desorbitado porque estás dejando emanar a través de su frustración como papá, como mamá, como maestro, en fin, lo único que le dejamos entrever al niño que todo ensayo es fallido. Entonces, tanto rueda el cántaro que finalmente revienta. Es decir, tanto el niño escucha verbalizaciones, expresiones poco gratificantes, expresiones peyorativas, en donde no tiene él la opción de enmienda, la opción de mejorar, la opción de crecer. Entonces se va silenciando, se va desmotivando, se va ocultando hasta que llega un momento donde él se va a cansar de luchar, donde él se va a cansar de exigirse, donde él se va a cansar de obedecerte, porque la obediencia para él en el marco de la censura, de la recriminación, de la comparación, del grito, de la amenaza, del castigo físico, no queda sino en el subconsciente de ese niño, de esa niña, aún de ese adolescente, resentimiento que después se volca hacia mecanismos de defensa como la agresividad, la rebeldía, el oposicionismo. Tengo para decirte que el trastorno oposicionista desafiante no es un trastorno que tiene componente neurobiológico. El componente del trastorno oposicionista desafiante tiene un componente más de tipo situacional, más de tipo exógeno, o sea, todos los ambientes, si los ambientes son nutridores para esta tipología de niños, indiscutiblemente vamos a tener niños más resilientes, niños con mejor tolerancia a la frustración, niños que le vamos a cuidar y preservar su amor propio, su autoestima. Pero si utilizamos un lenguaje peyorativo, punitivo, de comparación, donde prevalece el grito, donde prevalece tu impaciencia, donde prevalece tu impotencia, donde le dejas entrever que no puedes ya más con él, que ya agotaste los recursos, que ya es imposible, como me lo dijo el niño, es que soy imposible, mi vida es un lío, yo soy un lío y el mundo para mí es un lío. Tengo para decirte que cuando un niño, una niña o un joven bajo estas condiciones termina autorreferenciándose con este tipo de manifestaciones o de sentimientos, el silenciamiento empieza a aparecer, la frustración a acrecentarse, la aparición de la ansiedad y la depresión crece de manera sustancial, las ideaciones de suicidio empiezan a aparecer y el intento de suicidio empiezan a aparecer. Esa es una directriz. Otras directrices no es que busquen el suicidio, sino que buscan otros mecanismos estratégicos de salvaguardar su situación de frustración. Entonces viene el desencadenamiento de otra tipología de conductas disruptivas
como es el trastorno posicionista desafiante o el trastorno de conducta, que en su defecto puede también traducirse en un trastorno de alimento, en una bulimia, en una anorexia, en trastornos de sueño, en sonambulismo, en enuresis, en encopresis, en comerse las uñitas, en alarse el pelito. Es decir, una multiplicidad de factores que se pueden ir adicionando al déficit de atención e hiperactividad. Los niños que son diagnosticados de manera con el subtipo impulsivo hiperactivo, esta tipología de niños tienen un mayor padecimiento. ¿Y qué decimos? Los que son diagnosticados cuando tienen las tres componentes sintomáticos que derivan el trastorno propiamente dicho del déficit de atención, como es el niño inatento, el niño impulsivo y el niño hiperactivo. Cuando el niño tiene este diagnóstico y tiene los tres componentes, es un niño que corre mayor riesgo que el que tiene solamente inatención. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Cuando el niño tiene más componente impulsivo hiperactivo que inatención, ese es el típico niño que no tiene mayores dificultades en la parte de aprendizaje, puesto que su perspicacia y su capacidad de atención, que no es tan deficitaria, le ayuda al mejoramiento de su memoria y detrás de eso a su aprendizaje. Si el niño tiene alteraciones en la atención, más no impulsiva, más no hiperactividad, puede ser el prototípico niño que puede presentar dificultades en su aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafia, alteraciones en el lenguaje expresivo escrito y demás. Pero si tu niño tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención de tipo inatento, impulsivo, hiperactivo, es un niño que corre muchísimo riesgo, porque no solamente se puede ver afectada la parte del aprendizaje, sino su rendimiento académico. Por tanto, también su proceso de adaptación a la vida social, su comportamiento disruptivo y finalmente alterado de manera sustancial sus emociones, ansiedad, depresión, introversión, reactividad, en fin. En resumidas cuentas, más o menos este panorama que te pinto, de alguna manera lo estaba viviendo el niño del que yo les empecé a referir al inicio de mi intervención. Pueden imaginarse en ustedes la angustia de este papá, la angustia de esta mamá, porque la palabra que ellos me decían era: doctora, nuestro niño está completamente etiquetado. Dígame un colegio donde él pueda estar y ser feliz, porque de todos los colegios donde lo hemos llevado, las puertas se las han cerrado. Y mi niño ha empezado a entender que él no cabe en este mundo, que a él por qué lo hicieron así, que él por qué se hizo así. Se preguntan por qué mi cerebrito me da órdenes malas, por qué mi cerebrito me dice que muerda, que pellizca, si yo soy bueno. A mí la gente me dice que yo soy bueno, mi mamá me dice que soy bueno, pero en menos de unos minutos me coge un chancletazo y me dice que ya no me soporta más. Claro, es un niño que vive en una dinámica dilémica de contradicciones. ¿Por dónde tenemos que empezar? Indiscutiblemente debemos empezar por entender, reconocer el diagnóstico que tiene tu niño, pero no quedarnos en el diagnóstico. Trascender a la revisión personal como madre, trascender a la revisión personal como padre, trascender a la revisión de la relación de pareja, trascender a la revisión de la relación intrafamiliar. Esos elementos constitutivos que son sustancialmente importantes en la psicología, en el mundo interno, emocional y afectivo de nuestro niño, niña y aún de nuestro joven. Y como tercera medida, mirar los patrones comportamentales, el lenguaje que utilizamos y cómo le hablamos. Y como cuarta medida, hacer muy buena comunicación, establecimiento de muy buena comunicación, de muy buena empatía, indiscutible con el colegio. No se pueden divorciar del colegio. Acojan sus maestros,
en vez de cuestionarlos, censurarlos, recriminarlos, reúnanse con ellos, analicen los pros y los contras, las ventajas y desventajas, las dificultades que tiene el niño y mirar de manera consensuada cómo poder hacer un trabajo de tipo interdisciplinario. Y si ese es el caso de tu niño, indiscutiblemente requiere sí o sí un trabajo interventivo, posiblemente de rehabilitación neuropsicológica y también psicológica, dependiendo de los hallazgos que se hayan encontrado en la valoración. Si tiene problemas dispráxicos, pues indiscutiblemente hay que orientarlo hacia una terapia ocupacional. Si tiene dificultades en sus procesos lectoescritores, pues el mejor proceso sería con una fonoaudióloga, caso excepto que no tenga alteraciones altamente significativas y que en vez de la fonoaudióloga fuera más bien una tutora. En fin, eso lo enmarcará el profesional que hace la valoración y determina el diagnóstico. En resumidas cuentas, con mi niño, después de haber pasado por unos procesos difíciles inicialmente de incredulidad, de resistencia, de rechazo a la terapia, terminamos encontrándonos con un nivel de empatía y con un nivel de afectividad que en este momento para ella yo soy la doctorita corazón. Así quedé yo nombrada o elegida para él, mi doctorita corazón. Ojalá ustedes pudiesen mirar el testimonio que la mamá nos dio con el niño, el cual ustedes se encuentran en YouTube. En YouTube, ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, Ser Crecer IPS, ahí pueden encontrar ustedes testimonios muy lindos y ahí encontramos este angelito hermoso. Y tengo para decirte que después de haberse quedado 3 meses hospedados en un hotel aquí, no sé cómo hicieron esos papás, se le trabajó fuertemente al niño de una manera increíble, que en 3 meses los papás dijeron, wow, el niño no requirió ningún tipo de medicamento, en este momento aún está en terapia conmigo, con nosotros, por vía online, ya ellos se volvieron otra vez para Bogotá, le damos la terapia online en rehabilitación neuropsicológica y le damos la terapia, la psicoterapia a nivel de psicología, y hace aproximadamente unos 2 meses tuvimos la oportunidad de hacer una reunión con los profesores, el equipo interdisciplinario de profesores del colegio donde le iban a quitar el cupo y sorprendentemente refieren que nuestro niño es un niño diferente, un niño respetuoso, un niño cálido, un niño que ama hacer las tareas, que cuando está se conecta en su clase virtual, lo hace de manera respetuosa y cuando va en alternancia a su colegio, están sorprendidos de la magia de este niño. Con esta experiencia testimonial, quiero decirte a ti, papá, mamá, quien me esté escuchando, nunca perdamos la fe. Aprende a creer en tu niño, en tu niña, en tu adolescente, en tu joven. Sí, hay batallas perdidas, pero la guerra no la perdemos. Jamás nos podemos dar por vencidos. Y la sugerencia es creer en tu niño, cree en ti, cree en tu pareja, cree en tu familia, cree en el proceso y eso sí, hacer un trabajo extraordinariamente en colectivo. No pretendas hacer tú el trabajo solo, no se lo deje a la maestra o al maestro solo, no le dejes la responsabilidad al papá, no le dejes la responsabilidad estrictamente a la mamá, no le dejes la responsabilidad a la psicóloga, no se la deje al neuropediatra, es un trabajo en colectivo, con la absoluta certeza que cuando se hace un trabajo en el marco de la fe, de la credibilidad, estos niños salen adelante con la absoluta certeza, porque tengo cantidad de casos para testimoniarles. Esos niños en el futuro son extraordinariamente seres maravillosos, exitosos, mejores padres, mejores esposos, mejores profesionales, mejores empleados, mejores jefes, mejores seres humanos. Pero sí tenemos que aprovechar en ellos desde muy temprana edad
todas esas potencialidades y ayudarle a regular sus dificultades para que eso no les quede como la huella que le limite la posibilidad de experienciar una vida llena de oportunidades, de gratificación, de éxito y de bienestar. O es ese camino, o es el otro enturbiado, o es el otro donde realmente el niño no encuentra acierto, donde se pierde en el camino, donde no encuentra respuesta en nadie, y es el niño que futuramente encuentra caminos enturbiados, entre ellos bajo un puente, entre ellos la droga, empiezan por la marihuana, entre ellos el desencadenamiento de otros trastornos de conducta, posiblemente disociales, en donde roban para poder mantener su vicio, en donde violan y demás conductas disruptivas para los cuales estoy completamente segura que tú como papá o tú como mamá o tú como maestro no querrá el futuro para este niño hermoso, obra creadora de una divinidad, perdido, desperdiciado en el caminar, hecho un andrajo en las calles de los suburbios de una ciudad. Más bien vernos orgullosos, viendo con orgullo, experienciar en tu hijo, en tu hija, en tu estudiante, en tu paciente, seres de luz, seres de inspiración y ante todo seres funcionales, proactivos, responsables, con una gran conciencia del sentido de la vida y con un gran sentido de responsabilidad. Tenemos dos caminos, no hay tres, tenemos dos caminos. Los acompañamos, nos armamos de valor, de esperanza, acojan, estoy para servirles en lo que les podamos servir con muchísimo gusto. Busque la persona que a ti te inspira confianza, busque el maestro que te inspira confianza, busque su director, el rector del colegio, busque el asesor, pero no te quedes callado, no te quedes silenciado y no permitas que el tiempo pase, porque mientras más tardíamente se identifique este diagnóstico, más tardíamente se interviene y menos probabilidades tiene tu niño o tu niña de éxito y de ser feliz. Mientras a más temprana edad se identifique, más probabilidades va a tener él o ella de éxito y más grandiosa va a ser tu vida en el marco de la familia. Bueno, aquí yo veo muchísimas preguntas. ¿Cómo puedo? Totalmente de acuerdo, nos guiaron para mi primo con déficit de atención, lo recomiendo, siempre hay que buscar los gustos. Muy bien, muy buena charla, bueno, muy bien, no sé si por aquí hay preguntas, voy a resolver de pronto dos preguntitas. Aquí hay como muchas, muy bellos, no sé si hay preguntas. A ver. ¿Cómo me contacto, doctora? Por las redes sociales. Bueno, se puede hacer terapia vía online desde Uruguay, pues estamos atendiendo pacientes de Argentina, de México, de Estados Unidos, de España. Sí, claro que podemos atenderlos vía online, claro que sí, con todo el amor del mundo. Me gustaría llevar a terapia virtual para mi niño que tiene TDAH, claro, podemos hacerlo desde Guatemala, con mucho gusto. Bueno, yo mañana tengo otra live con ustedes, si quieren volverse a conectar. De este tema hay mucho que hablar. Me parece importante que mañana pudiésemos hablar sobre por qué es tan importante las rutinas, desarrollar las rutinas en nuestros niños. ¿Qué ocurre en el cerebrito de un niño que está en condiciones normales? ¿Qué ocurre en el cerebrito de un niño que padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué ocurre en un niño en su cerebrito que padece déficit de atención con autismo? ¿Qué ocurre con un niño que tiene problemas de aprendizaje en su cerebrito cuando no tiene un entrenamiento de rutina? ¿Cuál es la diferencia, doctora, de un niño que se le está haciendo un entrenamiento en rutinas cuya estructuración cerebral le va a permitir
planear, programar, organizar, ejecutar para que él pueda ser un niño más funcional, sea en las condiciones en las que él se encuentre, sea con déficit de atención, con autismo, con discapacidad cognitiva, sea con problemas de aprendizaje, o sea que el caso tuyo no tenga dificultades de manera sustancial, no interesa. Para mañana los estoy invitando de manera muy especial a otro live por este mismo medio para que hablemos un poquitico acerca de cómo entrenar a nuestros niños a que desarrollen rutinas diarias, buscando con ello el que el cerebrito desorganizado logre, en términos de un entrenamiento, ir mejorando su capacidad para que sea un niño auténticamente feliz, exitoso, funcional, pero organizado y disciplinado. Bueno, siendo esto por hoy, me despido de manera muy fraternal de todos ustedes y los espero mañana nuevamente, hora 8 de la noche, Colombia, para que tratemos este nuevo live que estoy convencida que también les va a servir. Les recuerdo el 27 de marzo, o sea, este sábado, 10 de la mañana, a una masterclass muy estructurada donde les daré a conocer el método EMPEMET, entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y hiperactividad sin medicación, estrategias que te van a ayudar a llegar mejormente al mundo de tu niño, de tu niña, de tus estudiantes, de tus pacientes, de tus jóvenes, para hacer de nuestra vida una vida maravillosamente mejor y entre ellos en el marco de la felicidad. Me despido fraternalmente de todos ustedes, fraternalmente la doctora Eliane. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 de la noche, Colombia.